bien. Sonrío porque voy a empezar con una ilustración que no me gusta nada. Pero sí. Voy a comenzar con una ilustración que no me gusta nada. Pero bueno, el viernes pasado tratamos dos facetas, viendo las diferentes maneras en cómo se relaciona o qué implicaciones tiene la persona de Jesucristo con la iglesia local. Pues al final el Señor puso en mi corazón esos 4 temas. Primero eran unos temas que tenía que ver con la obra espiritual, con el aspecto interior. Tenía que ver primero con la adoración, ¿cómo no? El Señor Jesucristo es Dios. Nuestra relación con Él, ese es el fundamento, esa es la base. No podemos construir sobre otra base. Es una identidad que da carácter a toda la relación que podamos tener con nuestro Señor, con Dios Padre, a través de Él, y que la vida de la Iglesia, si es una vida de adoración al Padre, si tenemos alguna comunión con el Padre, con el Hijo, pues por supuesto domina todo nuestro sentir, nuestro concepto de Cristo, y por supuesto impacta toda nuestra vida y también como iglesia. Otro aspecto es, claro, el Señor lo dijo con unas palabras muy sencillas: sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y solamente unidos a mí es que podéis tener vida. El que no permanece en mí se seca. Entonces, para todo lo que tiene que ver con una reconciliación, una restauración del alma, un crecimiento en la vida espiritual, que realmente es nuestro trabajo como iglesia local. La iglesia local, ¿qué es lo que deseamos? Servir a las personas, pues que encuentren la salvación en el Señor, que pasen del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y que ahí crezcan en el conocimiento del Señor, que sean transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, en eso, la persona del Señor Jesucristo, su identidad, como estuvimos viendo en Hebreos, un libro tan enfocado en una exhortación contundente para la vida práctica, pero que parte de la base de quién es el Señor Jesucristo, quién fue el que murió en la cruz. Hoy vamos a tratar 2 temas más prácticos quizás, que es lo que es la vida de la iglesia, y luego trataremos nuestra proyección o nuestra relación con el mundo, porque vivimos en el mundo. Pero bueno, comienzo con algo que, vuelvo a repetir, no me gusta, pero es una ilustración. Las ilustraciones siempre son a veces cortas. Perdonad, lo he dicho 3 veces. Si pensamos en la política, pensamos en partidos políticos que tienen supuestamente su ideología cada uno, ¿no? De izquierdas o de derechas. Pero ¿qué diferencia es cuando tienen un líder, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los socialistas, los tiempos de Felipe González, los tiempos de Zapatero, el tiempo ahora de Sánchez, Pedro Sánchez. Se hablan entre ellos, hablan del sanchismo. ¿Por qué? Porque el presidente de ese partido escoge su gabinete, realmente controla el partido, da las comunicaciones de lo que se tiene que decir a la prensa, y los ministros obedecen su mandato, y el que no anda derecho, afuera. En el Partido Popular igual. ¿Qué pasó cuando estaba Aznar? O Aznar, el PP de Aznar. O cuando estaba Rajoy, el PP de Rajoy. O sea, ¿de qué manera, aunque teóricamente es un partido que defiende unos ideales, vamos a decir, sociales, ¿no? Pero una persona da carácter a ese partido mientras preside.
Ahora dejadme llevaros a la iglesia. En la iglesia del Señor, en el siglo XXI en el que estamos, recogemos un bagaje de siglos, de almas que Dios ha llamado a sí mismo, que los ha llamado a través del Evangelio, la persona del Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Y como hoy veremos, Cristo es cabeza de la iglesia. A veces ha sido cuando a creyentes que estaban metidos en una iglesia anglicana y que reaccionaban en contra de una iglesia demasiado formal, que les parecía como que todavía se asemejaba demasiado a la iglesia católica, los puritanos, ¿no? Otros reaccionaron también de la iglesia anglicana, episcopal, no sé qué, y se hicieron asambleas de hermanos. Otros reaccionaron como bautistas, con la separación de iglesia-estado, con un gobierno autónomo, etcétera, etcétera. Y legítimamente, dado los períodos en la historia, dado las geografías, dado las circunstancias frente a las cuales ellos expresaron su fe en el Señor Jesucristo, encontramos que a través de la historia hay diferentes personalidades de iglesia, pero la cabeza es una. ¿De qué manera impacta la persona del Señor Jesucristo en una iglesia local para que sea en un momento en la historia, sea en una geografía particular, pero que se vea que el Señor Jesucristo está presente? Si en un partido político se muestra, ¿cuánto más no en su cuerpo? Leemos en la epístola a los Efesios, ahora diré por qué escogemos esa epístola, pero leemos como para disfrutar de la palabra del Señor y para introducirnos en el tema. Leemos la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 10, desde el 15 hasta el 23. Esta es una oración de Pablo. La epístola a los Efesios es una de las epístolas que Pablo escribió estando encarcelado. Realmente creo que todos preferiremos ubicar esta epístola más o menos entre el año 60-62, cuando Pablo está 2 años preso en Roma, que está sufriendo, está en cadenas por causa de Cristo, pero no está a punto de morir como sería su segundo encarcelamiento que se muestra en 2 de Timoteo. Pablo está encarcelado y escribe, pensamos que probablemente primero la epístola a los Colosenses. La epístola a los Colosenses y a los Efesios se parecen mucho. Quizás él recibió algún informe de Epafras, de otras personas que les dijeron pues, que habían dificultades en la iglesia de Colosas, había una desviación importante que amenazaba a la iglesia, y Pablo escribe la iglesia a los colosenses. Pero parece ser que poco después de esa epístola, tenemos esta epístola, una epístola donde muy pocas veces se refiere como hermanos míos, cuando Pablo en su tercer viaje misionero había estado 2 años y medio, que realmente si hubiera sido una carta específicamente para la iglesia de Éfeso, probablemente hubiera dado saludos. Tenemos la epístola a los romanos, todo un capítulo lleno de saludos. Tenemos otras epístolas con unas exhortaciones muy concretas. Sin embargo, la epístola a los Efesios se caracteriza por ser una epístola más general, por lo que entendemos que, aunque sí fue dirigida a los Efesios, pero no solamente a los Efesios. De hecho, es que encontramos que la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, Pablo dice, y cuando la leáis vosotros, pasársela a los de la Odisea, y la carta que he escrito a los de la Odisea la leéis también vosotros. Pero parece ser que Éfeso, la carta a los Efesios,
es una carta más general para todas las iglesias, no solo la de Éfeso que Pablo plantó, sino quizás también otras iglesias que habían sido fruto de ese ministerio inicial de Pablo. ¿Por qué digo eso? Porque lo que encontramos en esta epístola es una enseñanza preciosa, condensada, pero ordenada, y como dice este autor, Martin, un catecismo epistolar o una prosa poética dedicada al tema de Cristo en la Iglesia. Y es precioso cómo los 3 primeros capítulos Pablo se expresa en un lenguaje elevado sobre lo que es la Iglesia, la obra de Cristo, la plenitud de Dios en Cristo, el propósito de Dios con el Señor Jesús, pero luego ese vínculo del Señor Jesucristo con la Iglesia. Y luego habrían capítulos 4, 5 y 6, capítulos prácticos, exhortaciones concretas, pero no solamente a una sola iglesia, como por ejemplo la epístola a los Corintios, que Pablo reprochaba cuestiones muy concretas. Porque la familia de Cloé ha venido, me ha dicho que entre vosotros hay divisiones, porque he oído que esto, capítulo 7, porque de las cosas que me habéis preguntado, no, Efesios es diferente. Con lo cual plenamente podemos tomar esta epístola para nosotros también. Fijaos qué precioso, Pablo está orando por la iglesia. Y dice, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Recordemos las palabras que Pablo escribía cuando en Romanos capítulo 15 dice que todo lo había llenado del Evangelio de Cristo en Asia. O sea, Pablo estaba agradecido al Señor por el fruto del Evangelio en esas tierras. Y ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, fijaos qué lista de cosas que Pablo deseaba que los creyentes asimilaran. 1. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, no solamente lo que tenemos por fe, no solamente las riquezas que tendremos como una herencia en los santos, sino la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación, la obra del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección de Cristo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 5, declaró abiertamente y con poder la identidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. La resurrección fue una obra de Dios, la manifestación de su salvación, la expresión de que ciertamente, como el Señor dijo, consumado es, y nada ni nadie podía detener ese glorioso evento. Ahora, dice, esa fuerza, sentándole a su diestra, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y aquí está, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo. Y aquí son unos versículos difíciles de entender, de asimilar, pero dice que la Iglesia es el cuerpo del Señor y dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
O sea, sí, Mateo 16, 16, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, el Señor, la cual ganó, compró con su sangre. Aquí en este mismo capítulo, o sea, en esta misma epístola, capítulo 5, cuando habla que el Señor la compró, que regala, la cuida a la iglesia, la sustenta, la presentará sin mancha ni arruga delante de Él. Pues por una parte es la iglesia del Señor. El Señor la reclama para sí, pero por otra parte Dios Padre lo pone como cabeza a la iglesia. Y eso para la iglesia debe ser, lo veremos en un momento. Entonces, tomamos Efesios como punto de partida de qué es lo que implica la persona de Cristo para la vida de la iglesia. Tomamos en un principio, podríamos tomar las epístolas de Pablo en general, porque son las epístolas de Pablo las que, digamos, corrigen, enseñan, ayudan, proveen para las necesidades de las iglesias. Esas son las epístolas. Surgen necesidades y el apóstol escribe. Y ahí tenemos enseñanza preciosa acerca de, pues, cómo vivir el Evangelio y también acerca de la persona del Señor Jesús. Pero de todas las epístolas sí hay una que resalta acerca de la relación de Cristo y la iglesia, es esta. Cristo como cabeza de la iglesia. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 22, lo veremos en el capítulo 4, versículo 15 y lo volvemos a ver en el capítulo 5. Cristo como cabeza de la iglesia como cuerpo de Cristo. No solamente lo menciona aquí, en el capítulo 4 nos presenta el crecimiento del cuerpo de Cristo, creciendo a la medida de Cristo, creciendo al que es la cabeza, creciendo a su imagen, a la estatura de la madurez del hombre perfecto, de Jesucristo. Entonces me gustaría tratar esta tarde, principalmente por el tiempo que tenemos, 3 aspectos de qué significa que Cristo sea nuestra cabeza. Hemos de ver dos propósitos, parecen estar presentes en esta epístola. 2 cosas parece que el apóstol Pablo quiere resaltar. Y es que, número 1, bueno, como propósitos hay 2 cosas. Una, hay un llamado claro a una vida excelente, una vida de virtud. Pero luego, por otra parte, lo que hay, capítulo 2, y más adelante mencionado también, es que ahora ese cuerpo de Cristo es un nuevo hombre donde ya no hay ni judío ni gentil, sino que todos son la familia de Dios, el pueblo de Dios, todos uno en Cristo. Entonces, vemos que en esta epístola, ¿qué fundamento? Igual que en Hebreos hablábamos de que en Hebreos, ¿cuál es el fundamento de la exhortación? Jesucristo en su relación, su identidad con el Padre, y que en esa dignidad como Dios, como dice Hebreos 1:8, tu trono es eterno para siempre, ¿no? Desde esa dignidad es que su sacrificio y su exhortación cobran fuerza. Pues bien, aquí, ¿qué es lo que Pablo presenta para hacer ese llamado a una vida excelsa, éticamente, una vida digna del llamado de Dios? Sed imitadores de Dios como hijos amados, vivir dignamente con el llamado que hemos sido llamados. Pues utiliza que Cristo es la cabeza y Señor de la iglesia.
Y eso pide una obediencia. Y por otra parte, que Cristo hace de dos pueblos uno. Me gustaría meditar tres cosas. En primer lugar, Jesucristo como cabeza de la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir un poquito más en la práctica, ¿no? Y después lo que queremos ver es la unidad de la Iglesia. O sea, ¿qué significa que somos un cuerpo de Cristo? Y luego, en tercer lugar, lo que queremos es notar qué relevancia tiene ese tono excelso que usa el apóstol Pablo. Hay una observación que me llama la atención. Hay una observación que me llama mucho la atención de esta epístola. Hay 82 palabras que no se mencionan en ninguna otra epístola de Pablo o en el Nuevo Testamento. Son significativos igualmente los paralelismos en pensamiento, en sintaxis, en expresiones, la acumulación de sinónimos. Hay una predilección por pronombres relativos, frases subordinadas que se explican una a la otra. La preposición en, que a veces significa descanso, otras veces instrumento. Ese conjunto de características, ese lenguaje, según un autor que se llama Martin, un autor conservador, entiendo digno de confianza, dice que nos llevan a pensar en la liturgia cristiana temprana y comillas, donde las palabras son escogidas no solo para transmitir un significado, sino para comunicar un sentir y crear una atmósfera de adoración. Me encanta, porque es lo que hemos estado meditando hasta ahora. Estamos hablando de que Jesucristo es nuestro Dios, en el mismo nivel que Dios el Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Él es cabeza de la Iglesia. Entonces, como Iglesia hemos de vivir en ese nivel de adoración. Y no significa que buscamos palabras rebuscadas, de cosas extrañas, excentricidades. No, pero se trata de que, Señor, quiero presentar lo mejor de mí. Quiero transmitir el mensaje de Cristo en un entorno que se transmita tu majestad, tu dignidad, tu persona. Esa es la cabeza de la Iglesia. Ahora vamos a Jesucristo como cabeza de la Iglesia. ¿Qué significa? Me parece maravilloso. Primero, que Jesús está vivo. El Señor Jesús es hoy en día cabeza de la Iglesia. Después de 2000 años, un poco menos, pero bueno, a grosso modo, 2000 años que el Señor ascendió a los cielos, que el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, cuando a veces se piensa como la inauguración oficial de lo que fue la Iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, pues aún así sigue el Señor Jesucristo siendo cabeza de la Iglesia. No creemos que hay un vicario sustituto del Señor, aparte del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el Señor dijo, no se glorificará a sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre me ha dado es mío, y por eso dije que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan capítulo 6, a Él señaló Dios el Padre. Entonces, ¿qué significa que Jesús es la cabeza? Primero, que Jesús está vivo y Él es el que gobierna la Iglesia. ¡Qué paz! Que Jesús posee el poder último y final. Hay momentos en la vida de una iglesia que Satanás ataca. Últimamente he tenido algún tiempo... Hay veces que sufrimos tribulación, sufrimos momentos de lucha, de turbación, porque a veces podemos tomar una mala decisión, porque nos podemos equivocar,
porque a veces, vamos a decirlo, porque has pecado en algo, porque has buscado tu propio beneficio, 1000 cosas que somos los culpables. Pero hay otras veces que tú caminas con el Señor, deseas hacer lo bueno y parece que lo que sucede no es por casualidad y que no es del Señor. Es como Pablo hablaría, 2 Corintios, no ignoramos sus maquinaciones, hablando de Satanás. Pero hermanos, qué descanso, poder orar, porque es lo que tenemos que hacer. No hay en nosotros el poder frente a esas, cuando a veces se pueden acumular problemas de críticas, de malas reacciones, de malas cosas, y dices, ¿qué pasa? Pues vamos a buscar al Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene el poder para obrar, para ungir su palabra y que haga su obra. En tercer lugar, Jesús es el don de Dios, designado como cabeza para todo su cuerpo. ¿Qué es lo que significa eso? Hay algo que creo que es muy interesante. La diferencia que existe entre el término cabeza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Un ejemplo es Éxodo 18:21, cuando habla de Moisés que pone unos jueces como cabezas de tribu, cabezas de las tribus de Israel, y ese término cabeza expresa una jerarquía, donde Moisés, para aquellas cosas difíciles, Moisés era el profeta designado por el Señor, Moisés designa a otros que son cabezas de las tribus de Israel, y esas cabezas de las tribus representan, juzgan, mandan sobre las tribus de Israel. Ahora, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que desde F.F. Bruce, un comentarista conocido que es de toda confianza, hasta Bauer, que no es un autor demasiado recomendable, pero es un estudioso profundo de cómo se usaban las palabras en el mundo griego. Diccionario Teológico de Kittel, una de las obras más importantes y extensas del significado de palabras griegas en el Nuevo Testamento. Ellos concuerdan que en el mundo griego la palabra cabeza no tiene la connotación de jerarquía, de control o de sujeción en el mismo sentido que tenía en el antiguo, sino que la relación es una relación de origen, de fuente de vida, de suplir necesidades, de cuidar, de procedencia. Una relación personal profunda de amor y solicitud. Por eso cuando Pablo dice que Dios lo dio como cabeza a la iglesia, mucho más que nos ha tocado la lotería. Tenemos una fuente de vida. Tenemos a alguien que nos cuida, que nos suple, que nos provee, que nos guarda. Jesucristo es nuestra cabeza, la cabeza de todos. Entonces, en el Nuevo Testamento, sí, tenemos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, que como dice la Escritura, gobiernan la iglesia. Pero qué importante que cada miembro de la iglesia tiene una relación personal con su cabeza. Jesucristo, como cabeza de la iglesia, tiene una relación directa e intransferible con cada miembro de la iglesia. Me preocupa bastante. Yo no sé si son tendencias, pero cuando algunas congregaciones más contemporáneas siguen un modelo donde no estoy seguro que vea con esa claridad esa conexión directa e intransferible de cada creyente con su Señor. Os daré una pequeña ilustración brevemente porque el reloj no me perdona.
Pero una vez hablando con un pastor dice, ¿sabes lo que me ha pasado? Dice, ha sido sorprendente. Voy al local de la iglesia y digo, te encuentro una mujer en la puerta. Y entonces la mujer está ahí que no dice nada y después de un ratito pues el pastor sale y le dice, oye, si quieres entrar pues vamos a empezar la reunión y no dice ni mu y está ahí tal. Y bueno, el pastor entra y cuando justo antes de empezar la reunión sale otra vez, dice, mira hermana, si quieres venir, si eres creyente pues puedes entrar tal. Y la mujer dice, es que si entro en este local dejo de tener la cobertura espiritual de no sé quién. ¿Ese es el modelo de iglesia que se traduce del Nuevo Testamento? Me parece que, sin querer, hay alguien que tiene un lugar que no le corresponde, porque solo tenemos una cabeza y somos una familia de la fe, somos un cuerpo que tenemos que venir conjuntamente, como diría después en Efesios 4:16, que los miembros, unidos por las coyunturas, por los ligamentos, cada uno ayudándose mutuamente según la capacidad de cada uno, reciben el alimento que es de Cristo y crecen en amor, y crecen a la imagen de aquel que es la cabeza. Entonces, sí, todos somos miembros, cada uno su labor. Dios ha dado apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, claro que sí, para guiar, para ayudar a los hermanos. Pero todos trabajamos. Qué importante que cada uno de nosotros tomemos activamente nuestro papel como miembro de ese cuerpo de Cristo, teniendo una relación con la cabeza. Y claro que sí, en la multitud de consejeros es donde está la sabiduría, dice Proverbios. ¿Cómo no vamos a pedir ayuda, guía, sostén a aquellos hermanos que nos refrescan, que nos alimentan de la palabra? Pero recordemos, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos, da de comer a mis ovejas. No le dice contrólalos, subyúgalos, asegúrate que no hacen. No, dice alimentalos, apaciéntalos. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una familia que estamos todos dependiendo de la cabeza, que es el Señor Jesús. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Cristo es la cabeza del cuerpo. El Señor no ha delegado en ningún ser humano. La Iglesia Católica entiende que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia. Lo siento. A mí, Dios, a mí no. A nosotros el Señor nos ha dado una cabeza mejor. Este señor puede ser muy simpático, pero el Señor nos ha dado una cabeza mucho mejor. Nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, quien murió por nosotros, entregó su vida por nosotros. Así nos ama, así nos cuida y nos regala. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se puede eso reflejar en nuestra vida de la Iglesia? Otras implicaciones acerca de lo que es la cabeza, Cristo, como cabeza de la Iglesia. Su cuerpo es un organismo, como hemos leído. Leamos ese versículo, es precioso. Efesios capítulo 4, me encanta como una imagen preciosa de lo que debe ser nuestra vida de Iglesia. Versículo 15, comenzando, y luego el 16. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o sea, que no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos, siguiendo la verdad en amor, en todo aquel que es la cabeza. ¿Veis? Esa relación de cabeza, no de control, no de sujeción, no como el Antiguo Testamento, sino es otro concepto de donde recibimos alimento, donde recibimos la vida.
En Él crecemos. Esto es Cristo. De Él, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué precioso! Entonces, ¿qué implicaciones tiene la persona de Cristo? ¿Quién es Él en la vida de la Iglesia? Mucha. Porque quiere decir que realmente debemos nutrirnos de Él. Personalmente, es importante que mantengamos nuestros corazones frescos en la comunión con el Señor, nuestra vida, nuestro caminar con Él, para que podamos compartirlos a los demás. Dice aquí que somos miembros, nos ayudamos mutuamente según la propia actividad de cada miembro. Cada uno somos diferentes, pero si eres nacido de nuevo, hijo de Dios, tienes el privilegio de poder contribuir a la vida de tu hermano. Entonces, busca la ocasión, mira a ver qué necesidades por tu propia personalidad, según el Señor te ha hecho, y eso te indicará, te irá guiando en la difícil tarea de ver cuáles son tus dones, pero mira en las necesidades que ves en la iglesia, lo que tú puedes aportar, cómo puedes servir a tus hermanos. Por supuesto, el pastor, los hermanos responsables de la iglesia te guiarán en ello, hermanos maduros que caminan delante de nosotros, nos pueden ayudar, pero la meta es servirnos mutuamente en amor. Me encanta esa expresión porque nos enseña que el cuerpo debe estar unido, y ese es uno de los énfasis que encontramos en esta epístola. Cómo ya no existe la pared divisoria, judíos gentiles. Estos días he estado escuchando un par de veces el libro de los Hechos y me ha impactado las dos veces la defensa que Pablo hace de su ministerio, y los hebreos, los judíos, cómo le escuchan, pero cuando Pablo dice que el Señor le dijo que te envío a los gentiles, dice, le escucharon hasta esa palabra. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un antagonismo, contra los gentiles, pero en la iglesia del Señor ya no existe eso. Ya no hay ni judío ni gentil, ni bárbaro ni escita, sino que es un nuevo hombre en Cristo, un solo pueblo, donde no solamente es la unidad, es el amor. Recordemos esos versículos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Pregunta de examen. ¿Por qué por qué le acusaron a Pedro que era un seguidor de Jesús? Creo que fue su última acusación, la mujer que estaba al lado de él. ¿Alguien se acuerda? Eso es. Dice, mira, aún tu forma de hablar atestigua de ti que eres un Galileo. El Señor, si algo distinguió su vida, es que, como dice el capítulo 10 de Hechos, hacía el bien. Era una persona buena, una persona amante. De manera que los que vieran a los discípulos, si ven un amor entregado como el del Señor, es como el acento del habla, que si eres de según qué zona enseguida te pillan, ¿no? Ahora tristemente, las Islas Canarias son notorias en las noticias, ¿no? Y el acentillo ese de Canarias, pues lo oyes de vez en cuando, ¿no? Qué bueno que nuestro acento de nuestra vida sea un amor que no se ve fuera, o sea, un amor que es especial. Una entrega que es desprendida, generosa. Esa unidad es efecto de quién es la persona del Señor Jesús. En el pueblo de Cristo,
tanto judíos como gentiles encuentran su lugar en la Iglesia. Ese es un interés importante que vemos en el apóstol Pablo, lo menciona en varios pasajes. Es un cuerpo indivisible. No me queda mucho tiempo, así que voy a ir a la tercera observación acerca de lo que se desprende de esa relación estrecha, íntima, preciosa entre el Señor Jesucristo y la Iglesia como cuerpo. Pablo presenta, no es nada extraño ni nuevo que os vaya a decir, de cómo presenta a la Iglesia la plenitud de aquel que lo llena en todo, por ejemplo. Podríamos ver juntamente con él, Efesios 2:6, juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué versículos que encontraríamos también en el capítulo 5, en el capítulo 6, qué versículos que hablan de esa experiencia preciosa, elevada, exaltada. Parece que ya participamos de la gloria del Señor. Pero sin embargo, también Efesios dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para tener que ayudar al que tiene necesidad. Las palabras necias no estén en vuestra boca. Y dices, ¿estamos en la misma epístola? Sí. Y creo que es una observación que merece la pena de reflexionar, porque leyendo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, es una realidad a pesar de que vivimos en la tierra. Y a veces tenemos que decir, pues esto está mal, ¿no? Vemos en el libro en la epístola a los Efesios, vemos luchas por una ética, esa exigencia. Parece ser que esta epístola fue escrita principalmente a una congregación gentil, ¿no? Siempre habrían judíos convertidos en la congregación, probablemente, pero había una gran cantidad de hermanos que venían de un trasfondo gentil. Y sí, Pablo les dice, ahora somos un cuerpo unidos en amor. Pero claro, los gentiles debían recordar, oye, sí, eres libre de la ley, pero sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, el que hayáis venido del paganismo y no tengáis que pasar por todas las restricciones judías no significa que podéis ser indiferentes frente a una vida ética. No. Hay una exigencia moral en medio de las dificultades y las tentaciones de este mundo. Entonces, me fascina de que la identidad y el vínculo con Cristo, sí, requiere los niveles más altos de moralidad, tanto individual como colectiva. Pero a pesar de las luchas y los conflictos o los desafíos, la Iglesia es victoriosa por medio de Cristo. Me encanta esa perspectiva de la Iglesia, porque creo que a veces nos arrastra para abajo la realidad que vivimos. A veces a mí me ha pasado muchas veces cuando estaba trabajando en la peletería, en una peletería trabajaba en Pamplona. Tenía una maquinista, yo era cortador de piel, hacía abrigos de piel. Sí, también he estado en ese mundo. También he trabajado en andamios, en fachadas, en Valencia. Y me pasaba lo mismo, aunque en Valencia tenía mejor. Pero es que eso era proverbial, porque claro, estábamos comenzando una obra en Pamplona y el domingo era un día glorioso. Yo disfrutaba de la palabra, la comunión con los hermanos, 2 cultos. ¡Qué maravilla! Café luego por la tarde, aunque nuestros niños, mucho trabajo y todo. Pero bueno, era un día glorioso.
Iba el lunes a trabajar con toda mi sonrisa y le decía, oye, cóseme esto. ¿Qué pasa? ¿Perdona? Pero bueno, ¿y cómo a veces tiran de nosotros la realidad de nuestro viejo hombre, de dificultades de convivencia, de dificultades en la vida de la Iglesia, pero hemos de seguir manteniendo nuestra mirada arriba. Exhortamos, decimos lo que es, sufrimos, pero luego miramos al Señor y decimos, Señor, tú eres la cabeza de la Iglesia. Tú eres quien has limpiado este cuerpo para ti. Tú lo regalas y lo vas a presentar delante de ti sin mancha y arruga. No nos lo podemos imaginar, pero será así. Y qué importante mantener esa perspectiva. Podemos quizás referir a las pastorales. Hemos meditado, nos hemos centrado en Efesios porque, claro, no podríamos mencionar todo, pero las epístolas pastorales expresan un énfasis en la persona de Jesucristo y el Evangelio, pero en la propia sociedad humana. Cristo como hombre sufriendo, viviendo justamente, como una constatación de la manifestación de Dios, la salvación de Cristo en la experiencia de la tierra. Aún, fijaos, podemos recordar la epístola de Pablo a Tito, ¿no? Habla de los cretenses, siempre ociosos, vientres perezosos. Qué forma de hablar de una cultura, realmente dice, exhórtalos duramente para que sean sanos en la verdad. Qué palabras, ¿no? Pero eso no quita de que nuestra visión de la Iglesia es a la luz de quién es la cabeza. De Dios nos ha dado como cabeza al Señor Jesucristo. Quiere decir que nos ha otorgado esa gloriosa relación que recibimos la vida de Él mismo. Recibimos su alimento, recibimos su amor, su cuidado. Termino con unas preguntas de reflexión. La verdad es que algún día me gustaría tener una paella con vosotros o algo para poder conversar, porque necesito también, sinceramente lo digo, necesito ser alimentado por vosotros en estas cosas. ¿Qué es lo que el Señor marca en vuestros corazones de estos versículos de su palabra? Pero estas 3 preguntas tengo y con esto terminamos. 1. ¿En qué medida o de qué modo puedes ayudar a una vida de iglesia que refleje que refleje un cuerpo con Cristo como su cabeza? ¿Qué puedes hacer tú en esta familia local de creyentes para que realmente otros vean, ¿no? Como dice el Señor, otros verán que sois mis discípulos, se os ha pegado? Igual que el acento galileo, pues se os ha pegado el quereros, el amaros. Segunda pregunta, ¿qué retos hay ante la unidad en la iglesia local? ¿Y cómo puedes ayudar a mantener o profundizar en esa unidad espiritual? A veces los retos son serios, porque somos pecadores. A veces recibimos familias desestructuradas, familias reconstruidas, personas que a lo mejor han salido de adicciones, problemas muy profundos. A veces personas que... Y somos un cuerpo. Entonces, ¿qué retos ves tú como creyente ante la iglesia local y cómo puedes ayudar para poder fomentar esa relación, ese alimento que viene del Señor y que nos transmitimos unos a otros? Y por último, ¿qué luchas o desafíos ves en tu vida personal o colectiva? ¿Cómo puedes mantener una visión real, sí, pero al mismo tiempo victoriosa? Yo todavía me quedo parado de que
después de leer toda la epístola a los Corintios y ver todos los desórdenes que había, lees el primer capítulo y Pablo dice, damos gracias a Dios de que no os falta en ningún don. Escribe a los santos en Corinto. Y luego cuando lees lo demás dices, perdona Pablo, te has equivocado. Te has equivocado de a quién iba. Pero no se ha equivocado porque sí tenemos luchas, sí hay dificultades, pero se mantiene esa visión positiva, gloriosa, por la obra de Cristo y quién es nuestro Señor. Pues que el Señor os bendiga.